TV UNAM y Radio UNAM presentan La influenza, las respuestas de la ciencia. ¿Qué tal? Como todas las noches, les damos la más cordial bienvenida a este espacio universitario en el que destacados científicos nos ofrecen su punto de vista sobre diversos temas en torno a la epidemia de influenza que está agitando al mundo. Rita, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Así es, hoy en La influenza, las respuestas de la ciencia tendremos a dos científicos notables de la UNAM. Ellos son la doctora Yolanda López Vidal de la Facultad de Medicina y el químico Benjamín Ruiz Loyola de la Facultad de Química. Dos científicos de excelencia a quienes en un momento conoceremos, pero antes les recordamos al auditorio nuestras líneas telefónicas para que nos hagan llegar sus inquietudes. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo. 56 22 93 48 49 y 50. También contamos con el 01800 83 88 626, así como el correo electrónico influenza@tvunam.tv. Los teléfonos también serán atendidos como todos estos días anteriores por dos especialistas que pertenecen a servicios médicos de la UNAM para responder exclusivamente preguntas específicas y orientar a la comunidad. La influenza, las respuestas de la ciencia en vivo desde los estudios de TV UNAM y el enlace directo con el 96.1 de Radio UNAM y 27 sistemas de radio y televisión en el interior de la República. En un momento, comenzamos. Pues tal parece, Antonio, que parte de la información de hoy es alentadora y si te parece, vamos a revisar los titulares. Claro que sí. Esto es lo que destaca hoy, 3 de mayo, la prensa. Un grupo de epidemiólogos de la Facultad de Medicina de la UNAM, encabezado por el doctor Malaquías López Cervantes, podría desarrollar un modelo epidemiológico de la influenza A H1N1 si tiene el acceso a los expedientes de los enfermos caso por caso. El número de fallecidos confirmados por la gripe A en México se mantuvo estable en 19. La Organización Mundial de la Salud aumenta a 898 casos confirmados de gripe A en el mundo. Trato discriminatorio e injusto a mexicanos en el extranjero, declara el gobierno federal. La Secretaría de Relaciones Exteriores aconseja a connacionales no viajar a países que han adoptado medidas restrictivas para los pasajeros. Así es, pues ya hablábamos el día de ayer del tema de la discriminación, que nos parecía un asunto pues muy preocupante, y esto está ocurriendo y toda la población está muy inquieta de todos estos estigmas que ha provocado una enfermedad como esta, como la influenza. Bienvenidos, doctores, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchas preguntas por parte del público, creo que vamos a darle también prioridad a ellas. Qué bueno que se están tomando las medidas, esperemos a ver de qué manera se resuelve. Mientras tanto, le damos la bienvenida a nuestros invitados, les agradecemos muchísimo que en esta ocasión nos acompañen a través de las frecuencias de los canales de comunicación universitarios. Con todo gusto. Bueno, pues hay que decir un poco quiénes son ustedes para que el público también entre en confianza y pueda hacerles las preguntas y los comentarios. El caso del doctor Benjamín, químico, aclarando, el químico Benjamín Ruiz Loyola, que ha formado parte de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y actualmente encabeza el proyecto de elaboración del mapa de riesgos químicos y biológicos de México para prevenir incidentes. ¿Es el caso? Ahora tú, si quieres, da sí, la breve síntesis curricular de la doctora Yolanda. Le damos la bienvenida a la doctora Yolanda Vidal. Yo creo que en este sentido, además de ser miembro ella de la Academia Nacional de Medicina, pertenece al Comité Asesor para la Organización Mundial de la Salud en vacunas contra la tuberculosis. Y bueno, creo que es importante que iniciamos esta conversación. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuál es el mapa, si es que existe, de riesgos
de la situación que estamos viviendo en México. Hay un mapa de riesgos. Benjamín López yo Loyola. creo que el mapa está incompleto, creo que no está toda la información disponible, quizá esto no ha llegado a los canales adecuados y por esto me parece que hay algunos estados que por diversas razones pensamos que deben de estar de alguna manera con personas infectadas, pero se reportan sin esto. Entonces, el mapa es incierto hasta este momento y en tanto no tengamos acceso, como lo solicita el doctor Malaquías, a los expedientes caso por caso, no solamente de los fallecidos, sino de los infectados, va a ser difícil establecer el mapa. Pero lo importante de tener un mapa es precisamente la posibilidad de la prevención, porque esto nos permite conocer la manera en que pueden migrar este tipo de enfermedades, hablando de los riesgos biológicos, y permitiría en un momento dado establecer inclusive cercos sanitarios que ayudaran a contener. Esa sería un poco la intención, pero el mapa en la actualidad desde mi punto de vista está incompleto y un tanto incierto. Por otra parte, doctora Yolanda, de Chihuahua nos llama Armando Muñoz, dice, ¿cómo es posible que el virus viaje sin dejar rastro y aparezca en otras partes? Y esto muy a propósito de la discriminación y muy a propósito de qué tanto migra este virus. Bueno, la migración es debido a la movilidad de los humanos. El virus no viaja individualmente, solo, sino a través de la transmisión, que tanto nos han dicho a través de los medios, es el contacto directo de persona a persona. De tal manera que las gotitas de saliva, al ser expelidas, son incorporadas al siguiente receptor, que es otro individuo, que si éste se moviliza a través del avión, obviamente se convierte en un individuo potencialmente infeccioso, de tal manera que los casos aparecen no solamente dentro de la República Mexicana, sino también en los Estados Unidos, en Canadá, o viceversa. A lo mejor apareció el primer caso en Canadá o en los Estados Unidos, y se hizo de manifiesto en México, dada la gran densidad poblacional que se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, el mapa se está armando, como bien mencionaba el doctor Loyola, y necesitamos números, necesitamos datos de cómo están, cuántos son, porque si bien es cierto que este virus de la influenza H1N1 es el responsable de este evento, seguramente viene acompañado de otros virus de la influenza. No hemos escuchado datos de que esto sea así, no nos han informado de la frecuencia de algunos otros que con toda seguridad debe de estar acompañado, y también conocemos ahora el genoma del virus, no solamente del mexicano, sino también del de California, del de Texas, del de Alemania, de otros países, en donde se han logrado hacer ya árboles filogenéticos de los dos factores de virulencia más importantes para este virus de la influenza, la hemaglutinina y la neuraminidasa, demostrando que este es un virus nuevo, ¿sí? Que a lo mejor ese va a ser el adjetivo con el cual se quede, y taxonómicamente es el AH1N1. Hay un descenso en el número de casos, de acuerdo a lo que reportan la información del gobierno federal. Aquí podríamos entender, por otro lado, que hay un mayor y mejor conocimiento del virus también. Benjamín. Yo creo que en la medida que se va teniendo la capacidad de desarrollar en México este tipo de estudios, se va sabiendo un poco más. El problema resulta de que había capacidad instalada en México, pero no se hizo uso de ella. El problema se generó entonces, se perdió mucho tiempo esperando que nos trajeran del extranjero equipos que muestran además nuestra dependencia tecnológica, y no se hizo uso de los que ya estaban en el país, porque no pertenecían al gobierno federal. El gobierno federal no quiso pedirle permiso o pedir ayuda a algunas instituciones, como la Facultad de Medicina de la UNAM, para que se hicieran los estudios. Entonces esto retrasa todo. En la medida que se va conociendo mejor, se va discriminando, sin embargo sigue faltando información. Solamente de los 159 muertos, solamente 19 son por esto, y los otros 140 ¿por qué?
O sea, ¿cuáles fueron las razones? Porque a fin de cuentas se metieron todos en un paquete de enfermedades pulmonares. Los otros 140, ¿de qué? ¿Por qué? Porque también es importante saberlo. Como menciona la doctora, pueden venir asociados con el virus de la influenza estacional. Y a lo mejor no murieron por el nuevo virus, pero sí por el antiguo. Y eso también implica que tengamos que tener una respuesta de corte epidemiológico. Entonces, a mí me parece que simplemente se está dando un ajuste de números, pero sin llegar a los fondos y a las causas del problema.